y también vamos a tener una presentación especial, pero para ello antes vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 106, himno 106, Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos en pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó un futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada en el mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Sí, hermanos, este tiempo Dios nos permite, ¿no?, de su palabra, y es que realmente su palabra no pasa y es eterna. Vamos a orar para comenzar esta noche. Podemos inclinar nuestros rostros, por favor. Señor, gracias por este tiempo, usted que nos permite realmente estar unidos por su palabra, por su corazón, Señor, principalmente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en el Calvario para darnos la salvación. Así cada hermano podemos avanzar con un solo corazón, Señor, en este tiempo donde nos permite trabajar en el terreno. Aunque hay dificultades y situaciones a nuestro alrededor, nada es más importante que poder escuchar su palabra, Señor, la cual nos da el aliento, la cual nos da la esperanza para poder seguir adelante, Señor. Gracias por el alimento espiritual que usted nos permite, y también a cada hermano el poder llegar a este lugar para escuchar su palabra mediante el siervo. Todo esto se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, también así Dios nos permite el testimonio para poder agradecer a nuestro Señor de cómo también Él está trabajando y cómo nos permite avanzar. Si algún hermano o hermana que esta noche puede compartir su testimonio, puede pasar, ¿no?, al frente. Sí, también así podemos invitar, ¿no?, algún hermano o hermana. Sí, Diácono Wilber tal vez nos pueda apoyar, por favor, con testimonio. Sí, buenas noches, hermanos. Y por la gracia de Dios estamos aquí, aunque un poco difícil, ¿no?, llegar a la iglesia, pero si Dios nos guía, podemos llegar. También este día se está trabajando, ¿no? Veía cómo los hermanos trabajan y yo no puedo, ¿no?, porque es un poco delicado de salud, pero orando al Señor, yo creo que estos días también Dios me va a dar la fuerza, ¿no? De verdad, escuchando esta mañana también cómo los pastores, los evangelistas oraban, ¿no?, a Dios. También Dios nos da para poder avanzar en el Evangelio. Nosotros mirando y teniendo la esperanza en Dios, solamente Dios nos puede sacar de todos estos problemas, ¿no? Pero yo mirando al Señor, no es difícil
si nosotros estamos con Dios. Solo Dios nos puede ayudar en todo, pero de verdad nosotros confiar solamente, plenamente, ¿no?, en Dios, no mirar la situación. La situación muchas veces nos quiere hacer apartar de la iglesia, ¿no?, apartar de los hermanos. También hoy día, como veía, no hay de verdad autos, no hay nada. Pero orando al Señor interiormente podía avanzar juntamente con mi familia, podíamos llegar aquí. Y de verdad, Señor, nosotros solamente miremos a Dios, miremos en todo, ¿no?, a Dios, ya sea en la situación, en los problemas, en todo, ¿no? Por eso también todo este tiempo en la iglesia, a veces nuestro pensamiento siempre dice, no, ¿cómo vamos a avanzar en tanto problema así? Pero para Dios no hay problema, no hay problema. Seguimos avanzando la construcción, seguimos avanzando la refacción. También eso animar también a otros hermanos, ¿no? Contagiar el corazón. No es difícil para Dios si nosotros miramos a Dios. Yo quiero pedirles oración también por los hermanos, ¿no?, para que puedan llegar el día de mañana, durante toda esta semana, para poder venir a la refacción de la iglesia, ¿no? Oremos uno por otro, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque Dios nos permite un siervo, ¿no?, a Pastor Andrés. Siempre Pastor Andrés nos está animando, ¿no?, animando para poder seguir en nuestra vida de creencia. Nos da la fuerza, mirando a la iglesia, mirando al siervo, nosotros podemos avanzar. Damos gracias a Dios por estar aquí, hermanos. Es una gran bendición para poder llegar aquí. Gracias, hermanos. Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diácono. Realmente es Dios el que está trabajando y es Dios el que está haciendo su obra. Por eso, mediante el corazón de los hermanos unidos por la palabra es que podemos avanzar. A continuación vamos a ver un video, el video de cómo se está avanzando también este tiempo y cómo Dios nos permite seguir adelante. Adelante con el video, por favor.
Celebrar a mamá es reconocer su amor. Arrancamos el día con una increíble venta de garaje. Tuvimos una gran variedad de artículos listos para estrenar, donde más de una se llevó una bonita sorpresa a casa. Porque su salud es lo más importante. También contamos con una jornada de revisión médica, cuidando el bienestar de quienes siempre nos cuidan. Y claro, el sazón no podía faltar. Consentimos el paladar de todos los asistentes con una espectacular parrilla que unió a las familias en la mesa. El arte, el ritmo y la tradición cobraron vida gracias a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Con un gran corazón, dedicación y mucho orgullo, ellos prepararon hermosas danzas culturales para llenar este día de alegría, contagiándonos con su energía en cada coreografía dedicada a mamá. Y una puesta en escena teatral que nos hizo vibrar, reír y aplaudir con el corazón. Pero lo único que puede llenar ese vacío o darnos una felicidad verdadera es la palabra, la salvación. Uno de los momentos más inspiradores fue nuestra conferencia magistral, un espacio de reflexión y empoderamiento dedicado exclusivamente al crecimiento de nuestras mamás. Gracias a todos los que hicieron posible este gran día, a todas las mamás, gracias por ser nuestro motor de cada día. ¡Feliz Día de las Madres! Sí, y es realmente así como nuestro Señor nos permite el poder servir para su obra, ¿no? Realmente es un tiempo muy hermoso el cual nos regala. También este día, de la misma manera, tenemos una presentación especial de los estudiantes, los cuales van a presentar una danza, ¿no? Podamos dar un fuerte voto de aplauso para poder animarlos. Sí. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh, eh, oh. Just move those left feet,
Sí, realmente Dios nos permite, ¿no? Poder gozarnos y realmente es algo tan hermoso que Dios nos da. A continuación vamos a escuchar la parte más importante de esta noche, la palabra mediante el siervo pastor Andrés Lim. Sí, adelante por favor, pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, esta noche solo una presentación, ¿no? De estudiantes. Es que jóvenes no llegaron, ¿no? Por bloqueo, no hay transporte. Primeramente, felicidades, ¿no? Todas las madres. Hoy es el Día de Madre, ¿no? Aplauso, ¿no? Para las madres. Entonces, no quiere explicar las madres, entre las madres hoy día, sí, un día tan especial, entre las madres, ¿quién quiere explicar? Vamos a dar una oportunidad. La madre, ¿quién desea explicar? No tiene madre. Ya, hermana, ¿no? Ya, sí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Yo en este momento me siento feliz, ¿no? Porque sé que no podíamos llegar, pero llegamos. De verdad, para Dios nada es imposible. Nosotros, para nuestra vista parece muy difícil, porque queríamos volvernos y todo, ¿no? Pero por la gracia de Dios llegamos. Estamos presentes. Estoy muy agradecida, ¿no? A Dios. Especialmente de verdad a Dios, de todo corazón. Y así también, ¿no? Por todas las mamás que están presentes, los que no están presentes también, ¿no? Quizás por el medio están escuchando también esto, están viendo, pero saludar a todas las mamás, especialmente para la pastora Luz también, ¿no? Que no está. Y también, ¿no? Agradecer a Dios este tiempo. ¿Cómo estoy, no? Ante Dios. Muchas veces mi corazón es muy rebelde, ¿no? No puedo, no quiero hacer las cosas, pero estoy. Por la gracia de Dios nomás puede ser. Escuchando todos los días la palabra. Si no fuera su palabra, ¿qué serían nuestras vidas, no? Por eso yo rogarles a las hermanas. No importa que haya problemas, situaciones, la iglesia es muy importante para nosotros, ¿no? Si no estuviéramos en la iglesia, ¿qué serían nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos, no? Como siempre. Pero la iglesia nos sostiene. En la iglesia somos felices. En la iglesia, de verdad, estamos con toda nuestra familia. Por eso estoy muy agradecido en este tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos? Gracias. Eso nomás podía compartir. Sí, felicidades, ¿no? Todas las madres. Yo también, con mi esposa hablamos, ¿no? El Día de Madre. Corea es 8 de mayo, el día 8 de mayo. No hay Día de Madre, Padre, junto en Corea. Se llama Día de Padres. Sí, por eso ahí junto hacemos, ¿no? Pero aquí en Bolivia diferente, ¿no? Un día de padre, un día de madre, ¿no? Entonces con mi esposa hablando, estamos en Bolivia, ¿qué hacemos nosotros? Entonces hoy en día no muy avanzado, llamando teléfono una empresa, esa empresa que está en Corea, hace delivery. Por eso anteriormente comida nosotros llevamos, pedimos, ¿no? Comida. Entonces, mi suegra, mi suegro sorprendieron, que, sabiendo que nosotros estamos en Bolivia, pero ¿cómo, en qué manera puede llevar? Entonces, este año, nosotros, yo me estoy hablando un ramo de flores,
oye, vamos. Entonces, una empresa, ¿no? Una empresa paga, entonces una empresa lleva, ¿no?, a la casa de mis suegros. Entonces, mi suegra con un ramo de flores y sacando foto envió, estaba muy contento. Pero mi padre y mi madre muy anciano, como ahora 80 y... Ay, disculpe, siendo hijo, no me recuerdo cuántos años tiene mi padre y mi madre, casi 86 años. Que no responde celular, no sabe manejar. Entonces, pero a través de mis hermanos y recibieron bien. Entonces dice que si no hay dinero, ¿cómo mandan? Se preocupa siempre padre, ¿cierto? Pero ahí nosotros este año mandamos flores. Entonces estaban felices, dice. Hoy día no, felicidades, ¿no? Todas las madres. ¿Está bien? Sí, justo está pasando en Bolivia, ¿no? Un crisis, bloqueo también, ¿no? Falta gasolina, muchas cosas. Pero no podía realizar, ¿no?, una fiesta grande. Pero por lo menos así felicitamos. ¿Está bien, hermanos? Terminando acá, los jóvenes hermanos pueden felicitar, ¿no?, las madres, hermanas, casa de la iglesia. Esta noche primero vamos a buscar, que los hermanos tienen el libro, la Biblia, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2. Ya todos se encontraron, hermanos. Sí, Primera de Timoteo, capítulo 2, solo un versículo 4, esta noche voy a leer. Solo un versículo, capítulo 2, 4. Ya todos se encontraron, voy a leer. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solo un versículo, nosotros compartimos. Esa noche se atrasó el culto de oración, ¿no? Porque estábamos trabajando en la iglesia. Mirando en la iglesia, tiene que hacer muchas cosas, veo, según mis ojos. Alguna vez mi esposa me dijo, no voy a venir a la iglesia, dice. Mejor no ver. Cuando ve muchas cosas que hacer, hablar. Mejor no venir, dice. Cuando ve, hablar, pero los hermanos no les gusta. Eso tiene que hacer. Y yo también prefiero cerrar mis ojos. Cuando veo, entonces no puede descansar los hermanos que viven en la iglesia conmigo. Entonces veo, eso también tiene que hacer. Qué raro, ¿cierto? Nunca satisface mis ojos. Eso cada vez, hermano, eso ya vamos a hacer, eso hacemos. Entonces los hermanos, cuando yo veo, creo que no va a querer a mí. Sí, hasta tarde yo hace trabajar. Pero veo que es necesario, ¿sí?, eso. Por eso esta tarde se retrasó el culto de oración, tarde. Esa tarde los hermanos sigue esta hora armando para la cadena y sigue está picando el suelo. Esta vez deseamos avanzar en la construcción, que cada vez me siento más frío, ¿verdad? ¿No? Más frío. Entonces los hermanos para escuchar acá necesitan. Entonces, y tenemos mucha preocupación en verdad, llegando el frío.
Y aunque una vez yo no sabía que por qué hace tan frío, porque estación de invierno es frío, ¿cierto? Pero una vez yo desde alto, bajando por autopista, se veía la cordillera de Andes. Entonces las montañas nevadas, se veía muy hermoso. Entonces yo hablé, bonito acá La Paz, la cordillera de Andes, en montañas nevadas. ¿Cuándo podemos subir con los jóvenes hasta esquiar? Estamos buscando. ¿Ustedes esquiaron acá en La Paz? Así, gracias. ¿Esquiaron aquí algunos? Yo cuando era joven, era soltero en Corea, esquiaba. 2 patas, ¿cierto? 2 patas. Tiene una pata ancho, ¿cierto? No sé qué dice en español. Entonces aquí mis compañeros jóvenes, ahí aprendí. Entonces mirando cada vez allá a la montaña nevada, creo que aquí hay, ¿verdad, no? Preguntando los turismo nomás se dice, esquiar. Pero queremos averiguar, ¿no? Llevar a los jóvenes. Y experimentar, ¿no? Otra cosa también. Entonces, del alto está bajando, se veía muy hermoso. Usted también, ¿cómo se ve las montañas nevadas? Se ve bonito, ¿no? Por eso, ya, bonitos. Pero otro día escuchando, hermanos, desde ahí y trae, dice, venteando, ¿no? Aire frío trae. Por eso muy frío. Por eso antes que llegue ese frío, queremos techar, todo queremos hacer. Pero también hay situaciones ahora, aunque hermanos quieren venir, no se pueden bajar, dice, no hay transporte, por el paro no puede pasar. Entonces, principio, ¿no? En el principio, ¿por qué eso está pasando? Nosotros no necesitamos avanzar. Y luego también preguntando, subió, todas las materiales subió. Entonces, queremos avanzar, construir nosotros, pero también tiene situaciones, ¿no? Bloqueo, todo, otras cosas. Además, queremos comprar cemento, ladrillo, piedra, todas las materiales, y subieron, ¿verdad? ¿No? Entonces, y ver esa situación, ¿usted qué surge? ¿Qué surge cuando ve esas situaciones? Porque justo ese tiempo, eso, que nosotros queremos ya comprar materiales. Yo también primero eso pienso, ¿por qué eso? Pero después pensando, Dios también sabe, nosotros necesitamos avanzar, comprar. Entonces, siempre pastor dijo, en el tiempo de pandemia, todo el mundo hablaron, eso es la maldición, COVID-19, la maldición. Eso es problema grande. Pero pastor, mirando esta situación, habló, ¿no? Recibiendo corazón de Dios, aunque muy difícil el coronavirus, esa pandemia, pero en esta pandemia Dios va a trabajar, dice. Dios va a bendecir. Entonces, cada día mucha gente muriéndose, ¿en qué manera va a bendecir? Nosotros, ¿no? Nuestra manera de pensar. Pero pastor, recibiendo corazón de Dios, y habló, transmitió. En ese tiempo pandemia, Dios va a trabajar, nosotros va a ver la obra de Dios. Entonces, recordando la palabra de siervo, igual aquí, en Bolivia ese tiempo muy difícil, ¿verdad? No, hermano, ¿no? ¿Usted también se siente? Entonces, también igual, Dios sabe, no sabe, hermanos. Sabe, ¿no? Nosotros necesitamos. Dios sí o sí va a dar. A nosotros pensamos, creemos también esto. Si sube todas las materiales el precio, también Dios va a abrir en otra manera. También Dios va a dar
lo que necesita nosotros, ¿no? Eso creemos. Y esta noche, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2, 4 hemos leído. Aquí marcando, ya Salmos, ¿no? Capítulo 2, 8 también, Salmos capítulo 2, 8 voy a leer. Anterior culto conversamos, ¿no? Es la promesa que ha dado a través de su siervo. Salmos capítulo 2, 8 voy a leer. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Porque en aquel tiempo, pastor, no podía creer. ¿Cómo puede ser, sí, orando, pidiendo Dios va a dar por herencia las naciones? Porque pastor mismo tampoco podía comer bien, no tenía comida ni pasaje. Las necesidades, la base de las necesidades, su persona, su familia. Tampoco tenía, pero ¿cómo puede pedir luego? ¿Cómo puede creer que Dios va a dar? Pero pastor, leyendo ese versículo, decidió, voy a creer lo que yo veo, mis situaciones. O aunque no puedo entender que Dios me da la palabra de Dios, va a creer. Luego decidió creer esta palabra de Dios. Que capítulo 8, 2, ¿no? 2, 8 dice. Aquí adelante también ahí está proyectando. ¿Podemos leer, hermano, junto? Ya, 1, 2 y 3. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, los confines de la tierra. Sí, leyendo ese versículo me da mucha esperanza. Porque en ese tiempo, en aquel tiempo de pastor, más difícil que ahora. Por lo menos ahora hay bastante hermanos, nosotros. También tenemos, ¿no? Propio lugar, nosotros ahora. Tenemos, comparando, ¿no? Tenemos muchas cosas nosotros. Pero en esa situación, pastor, ¿cómo podía creer? Dios me va a dar las naciones, por herencia las naciones. Luego, posesión tuya, los confines de la tierra. Todo el mundo va a dar, dice. Entonces ahora comparando nosotros mejor situación tenemos. Pero también necesidades, ¿no? Mucha necesidad también. También se ve también situaciones ahora. Entonces dentro de esa promesa tenemos, Bolivia también está en esa promesa. Dios dio, ¿verdad? ¿No? Cumplió esa promesa. Gracias a Dios, ¿no? Bolivia también ya estamos dentro de esa promesa. Por herencia, las naciones, entre las naciones, Bolivia, ahí no hay, hermanos. Dentro de esa promesa, ahí no. ¿Usted puede creer, hermanos? Ahí hay, entonces Bolivia también. Dios nos dio, dice ese Bolivia. Posesión tuya, ¿sí? Hasta confines de la tierra. Entonces, hasta confines de la tierra, Dios ha dado a través de la promesa a su siervo. Nosotros también, Bolivia está incluido. Entonces, nosotros creyendo esto, todo Bolivia, también está esa promesa. Con esa promesa, ¿sí? Leyendo, ya vamos a ver, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios tanto desea que reciba la salvación, dice, como sea como nosotros, hermanos salvos. Pocos hermanos salvos tenemos aquí en Bolivia, en La Paz. Todavía muchas personas no conocen, ¿no? Es el Evangelio, tampoco recibieron la salvación. Entonces esa gran obra, Dios se desea, ¿verdad? ¿No? Para que todos los hombres sean salvos. Para esa gran obra, ¿quién va a ser, hermanos? Nosotros, ¿verdad? ¿No? Dios. Por eso primeramente salvó a nosotros, hermanos.
Entonces acá primeramente los que están en ese lugar, los hermanos salvos, y necesita, ¿sí?, los hermanos salvos. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a transmitir? Es el Evangelio. Yo también después de recibir la salvación, desde el principio no conecté con la iglesia. Yo también tenía mis deseos, aún salvo, pero quería vivir según mi deseo, desviando de la iglesia. Yo también vivía, ¿sí?, fuera de la iglesia, más o menos 10 años. 10 años yo lo que quería, ¿verdad?, ¿no? Ganando con mi dinero, comprando materiales, viajando, disfrutando. Pero pasando los años, Dios mostró, aún viviendo según nuestro deseo, no estaba feliz. Vacío quedaba mi corazón. Luego otra vez volviendo a la iglesia, conectando con la iglesia, hasta ahora estando en la iglesia, por el Evangelio o conociendo diferentes países, viajando, luego conociendo diferentes ciudades aquí en Bolivia. Creo que más que ustedes yo conozco, ¿no?, diferentes ciudades, también hasta producto de diferentes ciudades. Una vez Omereque, ¿conoce ese pueblo? Que hasta ahora yo probé sandía, pero ese pueblo que nace Omereque, Saipina, más dulce. Ustedes no saborearon, ¿no? Más rico que toda la sandía hasta ahora. Omereque. Por eso cuando visita cada casa de ese pueblo, ¿qué invita? Sandía invita. Alguna casa la mitad de sandía, luego una cucharita. Alguna casa entero invita, sandía grande, luego un cuchillo, cortando, comiendo, más rico que todo. ¿Qué quiero hablar? Por el Evangelio, conociendo diferentes lugares, disfrutando. Hasta una isla, Hawái en Estados Unidos, Hawái conoce una isla. Tal vez ve películas, sale mucho película en esa isla. O diferentes lugares visitando, conociendo, comida también, saboreé, ¿sí?, ricas comidas. Y también recibiendo regalos, viajando. Pero estas cosas un rato satisfacen. Un rato es. Cuando se siente más feliz, hermanos. Mi caso, yo también viajando a diferentes lugares, teniendo muchas cosas, comprando materiales, luego haciendo según mi deseo. Pero no es tan feliz tanto, hermanos. Cuando se siente más feliz, contento, cuando una persona escuchando el Evangelio, entiende, recibe la salvación, luego agradece, aunque no todo así, pero alguno llorando, agradece a Dios. Después de entender el Evangelio, ellos agradecen a Dios, al Señor. Luego, cuando mi persona comparto, luego recibe la salvación, yo también me siento más feliz y contento. No sé ustedes cuándo más se siente feliz. Cuando viaja a otro país, cuando compra materiales, cuando come rica comida. Se siente feliz, ¿verdad? ¿No? Pero un rato es otra vez, vacío se queda. Mi caso, así es. Entonces, cuando otro país visita, que invita a muchos hermanos, pastor, ¿quiere ir a un lado turístico? Entonces, ya hemos visto bastante todo, ¿cierto? Mejor cuando invita a compartir la palabra del Evangelio. Luego la gente escucha el Evangelio, se siente entendido, salvos. Luego agradece. En ese momento más feliz. Que no va a creer ustedes, ¿no? O usted prefiere viajar a otro país
un lugar turístico o tener más materiales. Pero cuando usted compra, tiene materiales, no dura mucho tiempo en verdad. ¿Sí? Entonces, compartiendo el Evangelio, en ese momento más se siente feliz. Si ustedes también así es, hermano, ¿qué le parece? Todavía no comieron rica comida, ¿no? Por eso desea, o todavía no conoce, tal vez. Pero estando en el Evangelio, Dios va a llevar muchos lugares. Yo cuando estaba en Corea, no conocía otro país. ¿Sí? Recientemente regresando a la iglesia, luego trabajando en el área de staff. Entonces, el primer global campamento es Australia. Entonces ahí me invitó, pero no tenía pasaje. Entonces la mitad iglesia quería apoyar, conseguir otra la mitad. Entonces estaba difícil, pero decidiendo mi corazón, Dios ayudó. Por eso el primer viaje es Australia. Ahí conocí el primer país en mi vida. ¿Sí? Luego estando en la iglesia, después ahí donde vaya Pastor Ospa, ahí podía viajar juntos, porque staff necesita. Ahí conociendo varios países. Pero cada vez conociendo, no se siente feliz por viajar y conocer, como hablamos, ¿no? Cuando compartiendo el Evangelio. Luego una persona que no recibió la salvación, pero escuchando el Evangelio entiende. Luego recibe la salvación, ese hermano también se siente feliz, ¿no? Agradeciendo a Dios. Mirando lo que ese hermano entendió, yo también, ¿no? Me siento muy feliz. Por eso, mejor, es el Evangelio compartiendo. Aquí mire, ¿sí? Versículo 4 hemos leído. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Corazón de Dios también desea, tanto desea. ¿Qué desea, hermano? Todos los hombres sean salvos. Para que sean salvos necesita ustedes, los hermanos. Primeramente recibieron, luego los hermanos ustedes transmitiendo, predicando el Evangelio. En la hora piadosa también compartimos, en el tiempo de Noé. Sí, en el tiempo de Noé Dios deseaba construir el arca. Por eso los que apoyan, trabajan en ese área, en esa voluntad de Dios, hacer el arca de Dios. Dios apoyó, bendijo toda la manera. Dios cubriendo, ¿no? Toda la necesidad. En el tiempo de Noé. Por eso Noé hizo, ¿no? Fabricando el arca. Dios ayudó, no ayudó, hermanos. ¿Y cómo ayudó a la familia de Noé? ¿Cómo ayudó? ¿Cómo ayudó? Si se enferma, ¿puede fabricar el arca? Se enferma, me duele la columna, entonces puede cortar árbol. Si tiene ¿cómo se llama? Los huesos duele, reumatismo, ¿no? Si tiene, puede ya trabajar. Dios ayudó su familia, porque su familia sí recibió corazón de Dios. Entonces toda la vida de Dios haciendo hacer el arca. Tiempo de Noé. Tiempo de rey David, Dios deseaba. ¿Qué deseaba? Construir el templo de Dios, ¿cierto? Templo de Dios. Porque si dentro del templo de Dios que trae, una persona comete pecado, trae. Luego sacrifica por ofrenda a Dios, Dios limpia su pecado. Luego se une con esta persona, bendice. Por eso Dios tanto deseaba construir el templo de Dios. Entre miles de personas,
Uno recibió, uno se unió con ese corazón de Dios. ¿Quién era? ¿Quién era, hermano? Rey David. David quería construir el templo de Dios. Claro, en el tiempo de rey David no construyó, ¿sí? Que su hijo Salomón, él construyó. Pero rey David deseaba construir, por eso preparó todas las materiales. Entonces rey David también desea construir el templo de Dios como mismo corazón de Dios. Dios ayudó, ¿verdad, no? ¿Cómo ayudó al rey David? ¿Cómo ayudó, hermanos? Materiales, materiales. ¿En qué manera Dios apoyó a las materiales? Por guerra, peleando, ¿no? Con diferentes países. Dios dio triunfo en David. David ganó, triunfó toda la guerra. Ahí podía traer oro, plata, todos. ¿Cuántas veces ganó? Todas las veces que peleaban, ¿cierto? Él ganó. Dios ayudó. Materiales. También su familia. Salud. Toda la necesidad Dios cubrió. Amén, hermanos. Sí, ya. Entonces recordamos tiempo de Noé. Dios deseaba hacer el arca. Por arca quería salvar las personas. Tiempo de rey David quería construir el templo de Dios. Entonces todo lo que así se unió con la voluntad de Dios, Dios bendijo. Dios ayudó, ¿no? Cubrió toda la necesidad. Y aunque sí, pueblo de Israel, ellos se corrompieron. Luego adorando otros dioses. Por eso ellos fracasaron. Entonces, tiempo de Babilonia, ese rey Nabucodonosor invadió, ¿no? A Israel. Ahí destruyeron a Israel. Tumbó ese templo de Dios que hizo rey Salomón. Llevó todas las materiales, oro y plata, a Babilonia. Pero como Dios tanto desea, ¿verdad, no? Construir ese templo de Dios, nuevamente pasando 70 años de esclavitud, pueblo de Israel, hizo volver a Israel. Entonces, volviendo nuevamente pueblo de Israel, ellos otra vez reconstruyeron. Entonces, ellos estaban viviendo en otro país, volviendo a Israel, ¿verdad, no? Pero Dios deseaba, ¿qué deseaba? Reconstruir, ¿verdad, no? El templo de Dios. Entonces, ellos eran esclavos, volviendo de Babilonia, eran esclavos. Tiene dinero, tiene materiales, pero ¿cómo puede construir el templo de Dios enorme? Humanamente difícil, ¿verdad? ¿No? Tal vez imposible. Pero Dios deseaba. Por eso, pueblo de Israel, algunos judíos, jefes encargados, ellos volviendo con mismo corazón de Dios, quería reconstruir. Entonces ellos pidieron, ¿sí? Que nosotros queremos reconstruir. ¿Qué necesita? Material. ¿Qué material? Oro, plata, dinero, materiales y profesionales, albañiles pidieron. Dios no dio. Dios dio todo. Sobraron. Era esclavo, no tiene condición, no tiene materiales. Pero cuando se une con corazón de Dios, con la voluntad de Dios, Dios ayudó. Luego volviendo, reconstruyeron el templo de Dios. Luego otra vez, ¿cierto? Sí, y tumbó ese templo de Dios. Entonces ahora más importante, hermanos, como escuchamos, tiempo de Noé, tiempo de rey David. Ahora, ¿quién vivimos ahora? Nosotros estamos viviendo, ¿cierto, hermanos?
Entonces ese tiempo Dios, ¿qué desea, hermanos? ¿Qué desea, hermanos? Aquí por eso hemos leído, ¿no? Sí, ya, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios tanto desea todos los hombres sean salvos. Entonces los hermanos, cada uno de nosotros ahora, uniendo con esa voluntad de Dios, con ese corazón de Dios, Dios va a ayudar, no va a ayudar. ¿Cómo va a ayudar? Igual que Noé, igual que el rey David, ¿cierto? Todo va a ayudar, porque Dios eso quiere, ¿sí? Pero Dios es espiritual. Necesita, como ustedes, nosotros, ese cuerpo, alguien acepte mi voluntad, mi corazón. Acepta. Entonces Dios todo va a apoyar, dice, ¿verdad? ¿No? Todo va a apoyar. Amén, hermanos. Sí, eso estamos haciendo nosotros. Desde hoy día está empezando gran campaña, gran seminario bíblico en Corea. Pastor Ospak, ¿no? Ya dio, ya estaba girando otra ciudad. Entonces ahora ciudad Seúl, capital de Corea. Desde hoy empezó Seúl. Entonces Pastor Ospak ahora, él es pastor compartiendo la palabra. Terminando otra ciudad, girando. Nosotros también, hermano, acá, La Paz, sí, aquí escuchando, ¿no? Dios quiere, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces yo creo, en ese lugar, mucha gente viniendo, van a escuchar el Evangelio. Entonces Dios, ¿por qué no va a ayudar? Que vemos también situaciones, dificultades. Pero Dios sí o sí va a ayudar. Los hermanos también pueden unir. Amén, hermanos. ¿Con qué corazón va a unir? Con ese corazón de Dios, ¿cierto? ¿Dios qué quiere, hermanos? Todos los hombres sean salvos. Por eso cuando aquí nueva gente, vecino viene, claro, también trabajar, servir, cocinar, limpiar, trabajar. Pero también más importante, ¿qué es más importante? Y compartir el Evangelio. Yo veo de vez en cuando, invita comida, luego atiende bien, hasta un campamento de salud, pero no comparte el Evangelio, hermanos. Más importante que es, cuando venga, ¿sí? Por estas cosas, hasta venta de garaje, hasta campaña de salud, ya viene la gente, sentadito, aunque 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, compartir el Evangelio. Señora, Señor, ¿usted sabe, usted tiene pecado? Ay, qué pena, tiene pecado. A usted tiene pecado, va a ir al infierno, ¿sabe? Aquí es la iglesia. Aquí sabemos cómo puede entrar al reino de los cielos. Cada vez nosotros decidimos, quiero compartir el Evangelio. Dios da sabiduría, ¿verdad, hermano? ¿No? Dios da sabiduría. Yo también, alguna persona viene, ¿sí? Quiero abrir la Biblia, quiero predicar el Evangelio. Entonces Dios me da sabiduría. Después de compartir, yo pienso, ya, esa sabiduría no es mío, porque nunca yo pensé. Pero ahí desea, ¿cierto? Quiero compartir el Evangelio. Ayúdeme, Dios. Dios da otra sabiduría. ¿Ustedes experimentaron? Yo muchas veces experimenté, muchas veces. Luego, en el principio, solo hablar, conocer. Pero, ¿en qué manera puedo abrir la Biblia? ¿En qué manera puedo compartir? Dios, ayúdeme. Entonces Dios daba oportunidad, abrir la Biblia
y predicar el Evangelio. Esa noche hasta aquí nosotros compartimos. Eso nomás, ¿sí? No olvide. ¿Dios qué quiere ahora ese tiempo, hermanos? Para que reciba la salvación todas las personas. Eso ya nosotros unir. Entonces Dios va a ayudar todas las cosas. Su salud, su familia, sus necesidades. Dios todo va a ayudar. Amén. Sí. Esta noche hasta aquí compartimos. Voy a orar. Luego 3 en 3, orando, terminamos. Dios Padre, esta noche nosotros escuchamos. En el tiempo de Noé, Dios deseaba hacer el arca. Luego todas las personas entran dentro del arca, va a recibir la salvación del diluvio. Dios eso deseaba. Entre miles de personas, Noé recibió ese corazón de Dios. Uniendo la voluntad de Dios, él empezó a hacer el arca. Había muchas dificultades. Humanamente, mirando ese trabajo hacer, esa medida de arca es imposible en sus tiempos. Dineros, materiales, máquinas, ayudantes, era imposible. Pero podía haber, Dios bendijo en gran manera en la vida de Noé, en su familia. Igual, en el tiempo del rey David también igual. Dios tanto deseaba construir el templo de Dios. Hay las personas que después de cometer pecado, sufriendo por su pecado, ahí Dios tampoco puede trabajar. Pero dentro del templo de Dios, trayendo una ofrenda sin mancha, ahí sí sacrificando. Entonces puede expiar sus pecados. Nuevamente Dios, uniendo con la persona, acompaña, ayuda y bendice. Dios tanto anhelaba eso. Igual, entre miles de personas, había muchas personas inteligentes, sabios, guapos, pero solo rey David podía unirse con el corazón de Dios. Uniendo con la voluntad de Dios, empezó a preparar todas las materiales del templo de Dios. Dios bendijo en gran manera, en su vida, en su familia, cubriendo toda la necesidad. Dios Padre, ahora nosotros estamos viviendo este tiempo, ese siglo. Veo muchas dificultades, situaciones, especialmente en nuestra ciudad, aquí en La Paz, Bolivia. Tenemos una crisis fuerte, Dios. Dios Padre, ayude al gobierno actual que pueda recibir el corazón de Dios, pueda superar, solucionar estas situaciones. Muchos pueblos, ciudadanos piden paz, también una vida sí que necesita ahora desbloquear, pasar transporte y luego también las materiales, víveres. Falta mucho aquí en la ciudad de La Paz. Dios Padre, ayude a las autoridades que se levantaron. También aquí nosotros, justo en este tiempo, queremos avanzar, construir. Está haciendo muy frío, Dios. Dios Padre, aquí tiempo de Noé, tiempo de rey David, escuchamos. Ahora Dios tanto desea todos los hombres sean salvos. Que venga para conocer, tener conocimiento de la verdad. Dios Padre, nosotros unimos con ese corazón de Dios. Aunque nosotros realizamos diferentes eventos, pero toda la manera predicar el Evangelio, que escuche y recibir la salvación. También nuestra familia, vecinos, todas las personas, todos que viven en la ciudad de La Paz, venir, conocer a nuestra iglesia ese lugar.
conocer este el Evangelio, recibir la salvación. Ayúdenos a avanzar ese lugar. Y necesitamos también igual las materiales, la economía, también los albañiles, los ayudantes, Dios Padre. También entre los hermanos, tal vez algunos están enfermos. Dios ayude, consuele, si visitando cada uno de los hermanos. Esta noche nosotros también oraremos, orando los hermanos, Dios va a escuchar. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hay anuncio, ¿sí? Sí, porque